con lo que vieron, con lo que hemos visto hasta la clase pasada, se aborda prácticamente la totalidad de lo que es los circuitos eléctricos. En general, nosotros como eléctricos lo que tratamos de hacer es resolver los sistemas de potencia. Como dije que esto es, estamos viendo lo que son los sistemas eléctricos de potencia, que abarcan desde los sistemas de generación, hasta los consumos, como por ejemplo el consumo que tengo en un enchufe de una lámpara. Es todo global, por eso es tanto. Y lo que tratamos de hacer es llevarlo a un desarrollo circular para poder manejarlo y poder hacer si hay que buscar alguna variable, algún cálculo, es como llevarlo de forma esquemática. Eso es lo que entonces, hasta el momento, lo que ustedes han visto son diferentes formas de resolución de circuitos, tanto para circuitos de corriente continua, corriente alterna y corriente alterna tanto monofásica como trifásica, que es lo que más se utiliza. Y dentro de esa método de resolución han visto, que no se han dado cuenta, temas de generación, que han visto fuentes de corriente que pueden ser modeladas, por ejemplo, un generador hidráulico, un generador incluso eólico solar puede ser modelado en esas fuentes. Han visto líneas, que ven cables con resistencia que se ven por ahí, que puede ser por la configuración de una línea. Han visto cargas, diferentes tipos de carga que puede ser desde una ampolleta hasta una ciudad, uno la puede representar como una carga. Entonces, están viendo como todo el contexto de los sistemas eléctricos de una forma técnica. Lo que siempre buscamos son datos duros, como se dice, datos técnicos de potencias, presiones, energía, voltajes, corrientes. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Pero la energía eléctrica está también en un mundo cada vez la moderadora, cómo se distribuye, cómo funciona el mercado energético principalmente en Chile. Es un mercado global, aunque igual se ve como un momento global. Es una de las preguntas de la Insertar Mundo, cómo está en la variación, por ejemplo, de combustible, por el tema de la guerra, cómo se afectaban los precios de la energía, y aunque no de forma directa, porque nosotros no tenemos centrales de generación diésel a gran escala, salvo que pueden existir en lugares aislados, principalmente en la zona de Aysén, que es uno de los grandes energéticos de generación de electricidad, que tienen, son comunidades aisladas que tienen generadores. El resto de la población chilena no, dentro de un año es muy poco lo que se genera con el inicio, pero sí afecta de forma indirecta, que todos los combustibles que se utilizan son importados. El gas, carbón y poco carbón que se utiliza, principalmente el gas, nosotros lo importamos y eso lo traemos en barcos, y eso sube los costos de flete y empieza toda una dinámica que va a afectar los precios de combustible. Movimiento de personas, un tipo de cosas que nos pueden hacer. Entonces, nuestro mercado energético, al igual que todos los mercados, también se afecta con la aparición que ocurre en el mundo. Entonces, voy a empezar de la forma básica. Yo creo que tal vez vamos a empezar a revisar toda la materia que traigo preparada, si no, seguimos con eso. Y vamos a, la idea de este módulo es diferenciar, se lo voy a comentar ahora, pero lo voy a desarrollar más adelante. El tema energético, existen tres mercados. Tenemos el mercado de la generación, el mercado de la transmisión de energía y el mercado de la distribución energética. Son tres mercados y cada uno tiene sus condiciones, sus reglas, sus reglamentaciones y su forma de interactuar. Y si bien son mercados independientes, al final todos forman parte de lo que es el mercado energético. Entonces vamos a desarrollar lo que es el mercado, o sea, les voy a explicar lo que es el mercado de la generación. Posteriormente vamos a ver lo que es el mercado de la transmisión
y luego vamos a irnos de lleno a lo que es la distribución. Y dentro de la distribución está lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica. Tiene que ver la tarifa eléctrica y regulación, que sería la última tema de materia, en donde vamos a ver por qué se cobra, cómo se cobra la distribución, por qué existen diferentes tipos de tarifas, tarifas las que tenemos nosotros, tarifas las que existen, por ejemplo, en la industria. Dentro de un tipo de tarifa hay varias también versiones, y es un mundo, el mundo de la tarifa eléctrica es un mundo aparte. Para los que viven de esto y trabajan en esto, es un mundo fácil. Para los que no vivimos de esto y no nos metimos mucho, es un mundo complejo porque no lo conocemos. Yo ahí no estoy muy ligado a lo que es la parte de planificación, pero principalmente porque van cambiando constantemente las formas de calcular tarifas. Esa es la gran. En general, bueno, como todo tipo de mercado, en el mercado energético, al igual que el mercado de cualquier bien, principalmente, como dice la definición, un conjunto de transacciones, un proceso de intercambio de bienes o servicios. En este caso nosotros, el intercambio, no podríamos decir que es un bien tangible, que no puedo tomar electricidad y llevarlo a la otra. O sea, simplemente lo que yo veo son, por así decirlo, las consecuencias que puede generar la electricidad. O sea, si yo estoy en mi casa y se oscurece, enciendo la luz, ahí de forma inconsciente estoy haciendo una transacción, estoy comprando esa cantidad de energía que estoy utilizando y que en algún momento me la van a cobrar. Pero no es algo que yo no estoy viendo cuánto sale la energía en ese momento o a cuánto está. O sea, una de las características del mercado energético, sobre todo en Chile, que nosotros tenemos un precio constante y no tenemos mucho margen de decisión. A diferencia de quizá otros mercados mucho más abiertos, que uno puede optar por buscar diferentes oferentes, en el mercado energético es un mercado bastante cerrado en términos de oferta. Y a pesar de que como principios de economía no es algo que sea real, se hace así porque dentro de todo el mercado energético en los distintos segmentos, tanto la producción y la distribución, prácticamente es un monopolio. La generación que mejor tiene comportamiento, como si lo pudiésemos comparar con otro tipo de bien o otro tipo de servicio. El resto de los segmentos, transmisión y distribución, se comportan prácticamente como un monopolio. Entonces, lo que se hace se regula para que ese monopolio no tenga algunos márgenes en donde se pueda trabajar y no pasa a nosotros los consumidores finales toda esa, si alguien se quiere aprovechar de esa situación. No sé. Por eso nosotros, por ejemplo, como consumidores finales de energía, no manejamos los precios. No tenemos muchos intereses, simplemente y estamos acostumbrados a pagar. Y cuando nos suben el precio, tal vez la gente se reclama, sale en la prensa, se reclama, aparecen políticos reclamando, pero no hay un tema de poder decir, dejo de consumir. O sea, hay gente tal vez que consume menos, hay gente hay personas que dejan más de que su consumo es suficiente. No pasa así con otros bienes o otros servicios, que por alguna razón se cambia el precio, existe un sustituto, en este caso, de energía no es un sustituto de plata. Entonces, esa característica es propia de este mercado.
¿cuáles son los principales participantes de este mercado energético? Ya les había comentado, tenemos un segmento que se llama segmento de generación. El segmento de generación, como dice su nombre, normalmente lo van a encontrar no en un texto y un texto técnico. Generación normalmente lo aparece como este tipo. Y aquí lo vamos a colocar los tres segmentos. Transmisión y distribución. Como los tres segmentos que decimos que se divide este mercado. Entonces, dentro de los participantes tenemos empresas generadoras de energía, que como les digo, el segmento de generación, que lo vamos mirando, es como uno de los que tiene mejor comportamiento si lo llevamos a la teoría propia de economía. Ahí funciona lo que es oferta y demanda, hay hartos oferentes en generación donde hay más oferentes, entonces uno lo que tiene el poder de negociación, lo vamos a revisar cuáles son las diferencias, porque nosotros no podemos ir a comprar ahí, pero las empresas o las distribuidoras pueden ir a comprar directamente y pueden negociar los precios. Tenemos también los participantes de transmisión, dentro de los participantes del mercado energético, y son todas las empresas que son dueñas o explotan en el sentido de generar una ganancia de los sistemas de transmisión. Cuando hablo de sistemas de transmisión, son todas las líneas eléctricas que ustedes ven que tienen en Chile, están divididas por el nivel de tensión. Transmisión entre sobre 33 kV. Ahí antiguamente se llamaba subtransmisión, que era como 33, 66, y sobre 66 de transmisión. Ahora, por reglamento, todo sobre 33 es transmisión, y de 33 kV hacia abajo es distribución. Eso es el términos técnicos de nivel de tensión. Hay los términos más generales de qué es lo que hace cada uno. Pero cuando yo quiero mover energía de un punto a otro y lo quiero llevar con una línea, por ejemplo, de 110 kV, 220 kV, tengo que optar por un nivel de transmisión. Como les digo, el mercado de transmisión es, por temas de sectores fiscales, es un monopolio. O sea, hacer una línea es carísimo. Veamos solamente como materiales, como compra de construcción y suministro. Damos tema de permisos, que eso eleva el precio mucho más. Con construcción y suministro, una línea de alta tensión, una línea de transmisión es carísima. Entonces, no van a haber muchas ofertas de líneas. Incluso, antiguamente, ahora no es así, pero antiguamente, las líneas de transmisión, antiguamente el sistema era mucho más vertical, en el sentido de que los generadores también lo difícil. Entonces, el generador construía la línea cuando él veía que económicamente era viable. Ahora esto cambió, se hizo una nueva figura, las líneas, no es que las diseñe, pero es el Estado de Chile, a través de la Comisión Nacional de Energía, la CNE, quien dice qué líneas se tienen que construir para que el sistema en general, el sistema chileno, sea un sistema técnicamente viable. Hace un par de años atrás, en la zona de Cortolana, había un problema con una línea, no había líneas de transmisión, y eso encareció el precio de energía. Creo que tiene que ser así. Y solamente porque no existían líneas para poder mover energía. Entonces, claramente, si se lo deja al dueño de la línea, ahora si se dedican a fabricar esto, tal vez para ellos no es negocio, hacerlo. Entonces, ahí entra el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, y en general no es que obligue, sino que levanta este proyecto y lo lleva a licitación y asegura ciertos niveles de rentabilidad. Cuando veamos transmisión, vamos a ver estos negocios que como son monopolios,
lo que hace es te asegura la rentabilidad, tú tienes rentabilidad de negocio para tener un techo y para tener un piso. Y en base a eso, los inversionistas invierten. Al que le parece que es conveniente ese negocio, invierte y se genera la línea de transmisión. Entonces, es un mercado, entre comillas, pequeño. Deben ser como 4 o 5 empresas las que participan acá. Y ellos lo que hacen principalmente, igual que las carreteras o las autopistas, tener habilitados los sistemas para que la energía fluya de un lugar a otro. Ese es como su principal negocio. Y eso significa construir estas carreteras en donde se transporta la electricidad, pero también lo que es la operación y mantenimiento, donde son, al igual que como funciona una concesión de una autopista, ellos tienen la línea por un par de años, que son como dueños de ella, y después ese tiempo ya pasa a ser como un bien nacional. Y la pueden seguir explotando, pueden seguir trabajando, pero ya no son dueños del activo, por así decirlo, porque el activo se paga en lo que produce. Y el otro participante que sería en el mercado de la distribución, ahí están todas las distribuidoras, las más grandes, Enel, CGE, acá la región metropolitana, País, el sector de Monte Alto, Chiquita, en la quinta región, bueno, CGE tiene como todas las del norte y las del sur que tienen otros nombres, pero al final se agrupan como CGE. Ellos lo que hacen, el negocio de ellos es llevar la energía hacia el cliente final. Ese es como su. Entonces, también es un segmento, al igual que la transmisión, también es un mercado, de cierto modo, monopólico. Son pocos los generadores, y no solo que sean pocos, sino que, por ejemplo, ellos están asociados a una zona de intervención. Lo que ellos visitan, por así decirlo, son zonas de concesión. Y si yo me coloco, tengo mi casa en esa zona, yo no puedo optar a cumplir un contrato con cualquier distribuidor. Tengo que acceder al que está utilizando la zona. Entonces, no tengo ese poder de negociación de poder elegir. Ahora, en términos económicos, los precios de la venta de energía son precios regulados. Entonces, por ejemplo, si estoy en una zona, me pasa mucho en Santiago, sobre todo en la parte sur, la zona sur, desde un poco más al sur de la cisterna, del bosque solar, que se topa en Expo, en tienen como muy cercanas, incluso pasan por la misma calle la línea. Yo podría optar, por ejemplo, en ese punto en particular, podría optar por decidir, porque muchas veces pasan en el mismo poste, pasa la línea de Enel y pasa la línea C. Entonces yo podría optar por quién, pero el precio de energía es el mismo. O sea, yo le compro a ellos que se quieren agarrar la misma cantidad. El costo porque me instale un medidor va a ser el mismo, está todo regulado. Entonces no hay mucha diferencia en el precio. La única diferencia puede ser que tal vez que tenga equipos de respuesta mucho más rápido cuando hay un inconveniente y tal vez tuviera menos tiempo de corte de energía. Podría ser eso, pero podría ser como esas diferencias, pero la diferencia en precio, de lo que me interesa como mercado, lo que está regulado. Y como les decía, ellos dependen mucho de la zona que tienen trabajo. O sea, y nosotros no podemos, como clientes finales, llegar y cambiarnos, porque hay otra zona más económica, más barata, porque nos gusta la empresa. Quedamos ligados a la zona en la que estamos trabajando. Y aparte de los tres grandes grupos, también dentro del mercado hay dos participantes. ¿Qué creen ustedes? O sea, estamos nosotros los clientes finales, está el gobierno, las entidades del gobierno también participan en este mercado. Todo lo que son los inversionistas, el gobierno desde el Ministerio de Energía y todo lo que está hacia abajo de ellos, toda esa institucionalidad, pero también está el Ministerio de Medio Ambiente, no sé, hay muchos participantes de este mercado. ¿Cuáles son los costos más relevantes? Le hablé un poco del costo de la energía en distribuciones. Algunos
El costo de energía de ejecución quizás no es el mismo del costo de generación. No sé si ustedes han escuchado de que hace tiempo atrás con la irrupción de la energía renovable se esperaba que el costo de energía bajara, el costo de que nosotros pagamos cuentas de energía en nuestras casas bajara, cosa que no sucedió, ha subido. ¿Por qué creen ustedes que sube? Que subió y no bajó. Porque a la larga el precio o el costo de generar energía bajó. Eso sí es verdad. El costo de generar energía con la reducción de la energía renovable, acuérdense que lo que veíamos en el primer certamen, tanto la solar como la eólica han sido las que más han crecido, tienen costos muy bajos de generación. Entonces ese costo se traspasa al costo del mercado, por así decirlo. Pero ¿por qué no se traspasa al cliente final? ¿Por qué nosotros seguimos pagando y pagando más incluso? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar eso? ¿Quién se la conoce bien? Por el costo de la infraestructura. Ya, sí, tienen que ver con temas de costo de infraestructura. No de infraestructura de generación, porque ese costo está dentro del costo de venta, del precio de venta. Está dentro de lo que luego dice esto, lo que vale la energía. Pero sí hay un costo de infraestructura. Hay un costo de infraestructura porque estas centrales de energía renovable, vamos a cambiar un poquito el tema, el tema más técnico. Antes de la existencia de las centrales de energía renovable, en Chile se generaba por energía hidráulica y energía térmica. Energía hidráulica de las centrales de embalse o de los ríos, y energía térmica de las centrales térmicas, carbón, gas, carbónicas, principalmente. Esas centrales son centrales que se llaman centrales giratorias. Acuérdense de la clase de la máquina rotatoria, que un generador de una central térmica y una central hidráulica. Eran generadores, motores, generadores que son generadores que están girando porque se mueve ya sea por el paso del agua o por el movimiento del vapor, una turbina, y esa turbina mueve un generador. Son máquinas grandes en volumen y en peso. Entonces, cuando ocurre una falla, por ejemplo, cuando ocurre una falla en un sistema, lo que sucede, con el giro de estas máquinas se genera la frecuencia, que es una variable que nosotros no vemos mucho en los circuitos, pero cuando ustedes calculan por esta antena, siempre está medida la frecuencia, y esa frecuencia es un indicador más o menos del estado del sistema eléctrico, en todo sistema eléctrico. Esa frecuencia tiene que tener, en Chile es de 50 Hz, y tienen un umbral, no me acuerdo los porcentajes, pero creo que es más o menos 5%, más o menos 4%. O sea, no puede subir eso y no puede bajar. Entonces, manteniendo la frecuencia en ese estado, el sistema es estable. Si la frecuencia se dispara o baja mucho, el sistema como tal, que es un sistema que puede va desde Arica hasta Chiloé, el sistema empieza a fallar. Entonces, cuando ocurrían fallas en el sistema, como las máquinas eran grandes y mantenían su giro con un tema de inercia mecánica, no afectaba la frecuencia. Porque la frecuencia tenía que ver mucho con la velocidad de giro de la máquina. Entonces, cuando ocurrieron fallas, por mucho que fuera una falla grande, estas grandes máquinas no afectaban eran capaces de soportar la falla por un tiempo que el sistema podía detectar esa falla, aislarla, el sistema se mantenía estable. Al introducir la energía renovable, que son, no hay máquinas rotatorias, o sea, donde sale un aerogenerador, pero el aerogenerador no tiene esa capacidad de soportar la falla porque tiene su velocidad variable, entonces hay que hacer un traspaso en los paneles aún más difícil, o sea, realmente pues, de potencia. Entonces no existe esa capacidad de mantener esa inercia y soportar fallas. Entonces el sistema se empieza a volver más inestable y tú tienes que, una de las responsabilidades de quien sostiene este sistema y de quien hace que todo esto funcione todos los días, aunque no nos demos cuenta, porque nosotros llegamos, encendemos la luz y no hay, siempre está funcionando, pero sobre eso hay muchas personas y entidades trabajando y una de las responsabilidades que tienen es que el sistema sea seguro. Entonces, para hacer el sistema seguro, tuvieron que, como tú dices,
generar infraestructura que no estaba en su momento, no existía. Tuvieron que poner diferentes sistemas para poder, si en algún momento quedaba una falla, o que el sistema operara. Y no solo resentir, que no son los cortes de la energía ante cualquier falla mínima, que pasan siempre, o sea, todos los días hay fallas, temas que nosotros no nos damos cuenta. Y esa infraestructura la paga, se distribuye entre toda la gente que tiene un medio de energía, paga esa infraestructura. Por eso es una de las razones, no es la única, es una de las razones por las cuales sube los precios. No sé si alguien cree por qué otra. Ese es uno de los costos. O sea, entonces, dentro de los costos tenemos el costo de energía como tal, de generación, pero también tenemos los costos de infraestructura, que también pagamos. ¿Qué otra costo? ¿Qué creen ustedes que en distribución no se ha traspasado la baja que le dio la generación de energía? ¿Qué es la cosa más fuerte? El tema de los permisos, me imagino que refiere como permisos ambientales, ¿verdad? Sí, es que cada vez está más complejo construir. Sobre todo hoy, en línea de convención, es súper difícil. Porque, efectivamente, cada función, el mercado era muy centralizado, pero muy centralizado, las líneas se hacían en estado abierto, que a veces hicieron todas las grandes líneas, hicieron bajo lógica. Una vez que se empezó como a licitar a privado y todo eso, ya se empezó a montar muchos temas de permisos, y eso en general, por ejemplo, nosotros en Chile, geográficamente, en esta hora, por ejemplo, en la zona, en la segunda región, la tercera región, con la Antofagasta, Antofagasta, la parte del desierto y todo lo que es la zona de Copiapó, hay mucha energía que se está generando, energía solar principalmente. Y los grandes consumos, bien cierto, en la parte del norte está la minería, que es uno de los grandes consumos, pero no son capaces de consumir toda esa energía que se genera, energía barata. O sea, imagínate, son los paneles solares generados a un precio prácticamente de cero. O sea, no tiene, o sea, está ahí y está en no hay ningún costo asociado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que toda esa energía se venga hacia el sur, ya a toda la zona donde está más densamente poblada y hay mayor consumo de energía, y para eso necesito una línea de transmisión, pero el sistema, una línea que pueda mover toda esa volumen de energía, no existe. Hay una línea que no es capaz de mover todo el volumen de energía. O sea, existen muchas líneas, pero una que sea capaz de mover ese volumen de energía podría ser una, pero no es capaz. Entonces, el costo de esa energía barata no lo vemos nosotros, vemos una parte. O sea, nosotros, lo que quiero explicar es que el sistema en particular, si lo llevo nuevamente a un diagrama de circuito, yo tengo la generación acá, ¿sí? Está mi generador, la generación, y la carga la tengo en el sector. Aquí está Santiago, y acá está la Antofagasta. Entonces, esta línea que va a unir el punto A con el punto B no es capaz de mover toda esta generación que estoy haciendo acá en Paraguay hasta acá. Entonces, ¿qué se hace? Lo más probable es que en este punto yo pueda hacer otra generación para poder darle. Y tal vez esa generación que voy a poner cercana al consumo no sea barata. O sea, se trata de que sea lo más económico posible, pero acá en la zona central no hay ninguna generación renovable que sea económica. O sea, hay, pero no tanta económica. Entonces, aquí lo más probable es que tengamos una central térmica, o grande, una central térmica a gas, probablemente. Y eso no encarece el precio. Entonces, sí tiene que ver también con el tema de los permisos, pero es por la construcción de ellos, eso no encarece. Y otro tema también
¿Y por qué el costo de la energía es caro? Es porque los contratos de energía, sobre todo con las generadoras, son contratos a largo plazo. 10, 15, 20 años. A ver si el proceso del precio de la energía de una distribuidora. La distribuidora lo que hace es salir a comprar energía para sus clientes. Ellos, como que nos representan a nosotros, y salen a licitar, se llaman bloques de energía, por un par de años, 10, 15 años, 8 años, dependiendo, y salen a licitar los precios. Y eso se hace regularmente, dependiendo de los bloques de energía. No lo hace directamente la distribuidora, lo hace la Comisión Nacional de Energía, pero para decirle a la distribuidora, señor distribuidor, este va a ser su precio de los próximos 8 años. ¿Qué pasa? Que antes de la llegada de la energía renovable se salía a visitar con precios de energía principalmente térmicos, sobre todo pensando que estábamos entrando en un nivel de sequía que todos los años van en aumento. La energía hidráulica cada vez se genera menos. Tienen que pensar que podemos tener mucha agua todo en embalse, porque se va a ocupar todos los días para generar electricidad, porque no se sabe si los días siguientes o a la semana siguiente va a tener una lluvia. Entonces el agua, últimamente la propiedad del agua, como sobraba, generaba electricidad, llega para. Pero ahora el agua se utiliza para el consumo, para lo que es la agricultura. La electricidad para las que son de embalse, normalmente se utilizan para cuando es necesario, cuando se entrega, por ejemplo, bajan el precio. Pero nuestros precios normalmente eran por energía eléctrica. Por todas las centrales, esas son las que se terminan. Entonces, hay contratos que aún no terminan. Y esos contratos tienen precios claros que seguimos pagando. O sea, nosotros, el precio de generación no ha bajado, pero nosotros como consumidores finales no nos podemos transportar así de rápido el precio porque, como digo, hay contratos entre medio. Los contratos que tienen precios fueron a días tipo IPC, los precios del combustible, entonces todas esas cosas que van subiendo hacen que nuestros cuentos también suban. Dentro del mercado energético, bueno, tiene que estar regulado, ya les he mencionado un poco cómo se organiza. Los principales actores gubernamentales son el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos son los principales actores a nivel ministerial. Y dentro del Ministerio de Energía está la Comisión Nacional de Energía, la CNE, que es como el ente técnico del Ministerio de Energía. El Ministerio, por así decirlo, es el ente político y la Comisión es un par técnico. La Comisión hace todos los estudios para que el tema de la energía, no tan solo eléctrica, sino que energía eléctrica y térmica, tiene que ver con el tema de los combustibles. Por ejemplo, la CNE fija los precios de los combustibles. Ellos tienen polinomios fijando los precios y aplicados en el médico antes que lo sacaran. Ellos, la CNE hace los procesos de licitación cuando se buscan los bloques de energía para la distribución. Son procesos que se hacen cada 4 años y colocan cuánto es el precio, los precios de la energía en distribución. Es un precio regulado, es un precio que está dado y se publica todo, cada 6 meses se va publicando ese precio. Es un precio fijo y bajo ese precio las distribuidoras van aplicando su cargo, ya sea por su trabajo en particular, pero el precio está. La CNI también a solicitud de la Comisión Nacional de Energía, o sea, del Coordinador Eléctrico Nacional, que es el CEN, lo vamos a ver. El CEN es el Coordinador Eléctrico Nacional.
La CNE a solicitud de este organismo, y muchas veces también por sus propios estudios, dice cuáles son las líneas de transmisión que se tienen que construir, o cuáles son las subestaciones que se tienen que ampliar, dado los proyectos de generación que se están conectando, dado el crecimiento de la población, dado un sinfín de cosas. Ellos van adelantando esto para que cuando se necesite la energía, esté, por así decirlo, la infraestructura necesaria para que no afecte tanto económicamente como, por así decirlo, lo que necesito ubicar. O sea, si yo el Estado me voy a requerir cierta cantidad de energía en un sector en particular, yo me preparo, la CNE se prepara unos años antes y hace toda esta infraestructura para que cuando se requiera eso no haya problema. En el papel suena bonito todo ese segundo, pero no, y siempre ocurre el problema. O sea, siempre van a haber, si se empiezan a meter a ver como las noticias más específicas del sector energético, siempre problemas con líneas que están en construcción que no se pusieron en operación, que hay retrasos, esos retrasos provocan aumento del precio de la energía, y ese retraso provoca que no se puede instalar algunas industrias que pensaban hacerlo porque no hay cómo hacerlo, y empieza a afectar de esa manera. Y eso es porque la dinámica también del día a día afecta, o sea, paralizaciones, por el mismo ejemplo de los combustibles que afecta que la construcción se encarece, entonces te vuelven a pedir más dinero, los presupuestos están agotados, entonces son todas cosas que no se evalúan mucho cuando se hacen estos proyectos y se puede quedar toda la cosa. Les mencioné el Coordinador Eléctrico Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional no es parte del gobierno, es una entidad autónoma. Antiguamente dependía de las empresas generadoras, se llamaban principalmente el centro de despachos de carga, se llamaban CDEC. Antes, en el año 2017, antiguamente Chile tenía dos sistemas de generación, por así decirlo. El sistema del norte grande y el sistema central. El norte grande era desde Arica hasta Antofagasta y el sistema central empezaba en Tartal y terminaba en Chiloé. Y en ese año 2017 creo que fue, los sistemas se unieron y se creó esta figura del Coordinador Eléctrico Nacional, y lo que hace es operar el sistema. Esa es su principal función. Primero, operar el sistema, que el sistema funcione. Entonces, esta organización controla a toda la generación del sistema. Y de acuerdo a la demanda, vamos a hablar de demanda, la potencia que yo requiero día a día, dice quiénes son las centrales que van a operar dentro del día y a qué hora. Hace un programa, esto es trabajan con mucha data histórica de cómo ha sido el comportamiento siempre, para que el sistema funcione. La primera opción es que el sistema funcione, no haya, si yo requiero energía no tenga ningún problema en obtenerla. Su segunda función es que el sistema funcione, pero de forma segura. Que ante cualquier evento, ante cualquier irrupción, cualquier falla, cualquier situación, el sistema sea capaz de responder rápidamente y no nos veamos afectados. Como les digo, dentro de la operación del sistema eléctrico siempre están ocurriendo fallas, siempre están ocurriendo cosas, que una máquina se detuvo, que, no sé, venía un bloque de energía eólica, imagínense, una ráfaga de viento ahí en la cuarta región donde están esos aerogeneradores, y están aprovechando de generar en ese sector porque hay viento y de un momento a otro el viento se va. ¿Y eso qué significa? Que dejo de generar, pero me están pidiendo por un lado, la demanda me está pidiendo generación. Entonces tienen que actuar súper rápido y meter una central para poder subir eso, porque si no lo hacen, va a bajar la frecuencia, y si baja la frecuencia, el sistema se empieza a desacoplar y empiezan a ver los apagones. Eso lo hace FSS. Y otra función que tiene, aparte de la operación y la seguridad, es que el sistema sea económicamente barato. Entonces entra una pequeña dualidad que muchos lo critican, sobre todo estos de acá,
más que nada esto de acá, los distribuidores o los grandes clientes, porque el Coordinador Eléctrico Nacional prioriza la seguridad ante la economía. Es un tema, o sea, entenderán que si yo quiero hacer un sistema más seguro, me va a salir más caro. Quizás no voy a trabajar, por ejemplo, 100% con energía renovable, por lo que les he explicado, porque ante cualquier evento me puede afectar el sistema. Entonces voy a siempre dejar una central térmica funcionando y eso me va a encarecer el sistema. Entonces, ellos tienen que maximizar, por así decirlo, esa función objetivo que tiene que ver con la seguridad y la economía del sistema. Y eso lo hacen todos los días, todas las horas. Es un trabajo que es el mínimo. Como les digo, si existe un programa diario, se va ajustando por bloques de horas, se dice que eso las centrales que están operando, siempre se trabaja a futuro, se hacen proyecciones diarias, proyecciones semanales, y no, se hacen proyecciones mensuales de generación. Entonces, es un trabajo bastante, si no se mete, bastante bonito porque tiene que ver cómo va a ser el funcionamiento. Por ejemplo, yo les explicaba recién, si yo tengo un embalse con agua, ocupo esa agua para generar energía, ocupo esa agua para regar, ocupo esa agua para el consumo humano. Ellos también controlan esa decisión. Muchas veces ha pasado que hay agua para poder generar, pero no se puede utilizar, porque no vamos a poder regar en un par de semanas, tienen que estar esa agua acumulada ahí, porque puede servir para otros. Y eso empieza a generar también, entenderán, si yo genero con agua, el costo de generar es bajísimo, porque el agua, ¿qué precio le pongo? Entonces eso me empieza a encarecer el sistema. Cosas así hace este ente, y también, como tiene que ver con la seguridad del sistema, le dice a la Comisión Nacional de Energía qué obras hay que construir para que el sistema sea seguro. Entonces ellos hacen su estudio. También tienen una parte técnica, ellos son bastante técnicos y económicos, tienen su área ahí, entonces tienen la parte técnica de generar estos estudios para que la Comisión Nacional de Energía salga a visitar los proyectos y a veces haga un entregue, un desarrollo, que quiera hacer el otro, y al final, como es la comisión la que manda, siempre la comisión de electricidad. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles tiene que ver más que nada con está muy relacionada con el área de distribución, son los que dan los permisos cuando uno quiere instalarse en una casa y quiere poner un medidor. La Superintendencia de Electricidad y Combustible es la que da el visto bueno, pero también lo hace a grandes rasgos. Si una central se quiere conectar, si una empresa quiere conectarse al sistema, ellos son los que dan el visto bueno de que cumplan con la normalidad. El Tribunal de Libre Conferencia siempre está mirando porque, como les dije, estos son la mayoría de estos tres, sobre todo estos dos, que son monopolios naturales, a veces se tientan a elevar los precios. Tienen esa pequeña tentación, entonces ahí siempre está el Tribunal de la Libre Competencia para poder desarrollar. Y lo mismo pasa a veces con las generadoras, que se ha visto que a veces han hecho como algunas mayores para poder mejorar, o sea, para poder ellos aumentar su utilidad, y se ha dejado caer el Tribunal de la Libre Competencia. Últimamente, esto ha arribado harto en el mercado eléctrico, tema medioambiental. Una de las razones por las cuales, por la evolución de la energía renovable, que tiene que ver con la descarbonización y la baja de emisiones de CO2, es lo bueno, pero lo malo, no sé si malo, pero lo que genera mucho retraso en la obra que se está construyendo. Principalmente, como les decía, principalmente la línea de transmisión. Nadie quiere una línea de transmisión que pase cerca de la ventana de su casa. Entonces tratamos de que haya lo más alejado posible de la población, y eso encarece mucho un diseño. Se está optando por no hacer líneas y repotenciar líneas, que se llama aumentar la sección de los conductores para poder tener mayor capacidad de transmisión, pero eso también es caro.
trabajar así también. Entonces, ahí tienen que llegar a un punto. En general, nosotros tenemos, si alguien se acuerda de las primeras clases, tienen la capacidad de generar todo lo que consume energía renovable. La potencial renovable que tiene puede generar todo su consumo de energía y precisamente sería un país cero emisiones de CO2 en generación eléctrica, pero necesitamos tener infraestructura y ahí nos falta eso. Y dentro de lo inversionista y de estabilidad europea, bueno, la regulación del mercado energético en Chile es bastante buena, no tiene mucho cambio, salvo estos últimos años que por el tema de la mantención de los precios cliente final, desde el estallido, porque ahí justo venía un aumento en los precios de distribución, y como estaba un poco álgido el clima en ese momento, no quisieron hacerlo, y hicieron una reducción de precios, y empezaron a cambiar un poco la regulación para poder mantener estos precios, y después se volvió a hacer una mantención y estos precios se están reflejando recién ahora. O sea, imagínense un taller de 2019, más de casi, van a ser ya casi 10 años, bueno, y recién ahora vamos a reflejar los precios que deberían haber subido en ese tiempo. Como imaginarán, esos precios vienen por mucho interés. Hay mucho, si yo dejo de pagarle a alguien en esta cadena, alguien se verá afectado. O sea, si yo no dejo de pagar, si el cliente final, la distribución o el cliente final deja de pagar lo que corresponde, alguien se va a ver afectado en algún momento. Los principales afectados son las aseguradoras, eso es lo que más reclaman, porque no les llega el dinero que estaban esperando. Entonces quedan muchos créditos por cobrar, por así decirlo, mucho haber, esperando hacer el flujo. Entonces, pero políticamente, muy pocos los que quieren hacer eso, porque claramente se te va a mover, socialmente va a afectar, va a volver a afectar los precios. Entonces, se suponía que ahora en abril venía el aumento de los precios de energía, lo movieron hasta julio. ¿Cuánto va a ser? Se habla de un 30-35% de los precios en promedio. El precio de la energía tampoco es constante en todo Chile, depende como son por zonas, depende de la ubicación. Acá Santiago, entre comillas, barato porque hay mucha demanda, pero en las zonas que tienen menos densas, el precio es más caro. Se trata de compensar, ahí hacen algunas cosas, pero aún así no se dejan, entonces 35% no deja de ser. Bueno, aquí bueno, hablamos de los costos, los supuestos y estrategias. Bueno, principalmente como supuesto del mercado energético es que siempre se trabaja como un mercado óptimo. En este sentido no hay desacople de oferta y demanda. Todo lo que se demanda se entrega. Toda la energía demandada se está entregando. Y la idea, como les decía, es que estábamos trabajando como un precio óptimo de energía. Claramente no es así como les expliqué en la práctica, porque el coordinador, por tratar de mantener la seguridad del sistema, ese precio óptimo es un poco más caro. La función de utilidad para lo que se busca dentro de este mercado, más que hacer utilidades en general como mercado global, lo que se busca es que sea lo más eficiente posible. O sea, que no hay que generar una rentabilidad detrás de todo esto. Claramente el generador, la empresa generadora, quiere buscar y maximizar su utilidad. Lo mismo pasa con la empresa transmisora y la distribución. Pero acuérdense que estas, al estar dentro de un monopolio natural, su rentabilidad es fija. Está dentro de una banda y prácticamente siempre es la misma, con todo obligación y con todo lo que se regula. Su rentabilidad es fija, entonces ese mercado no tiene mucha injerencia en lo que es la maximizar. En la generación es más competitivo. Y ¿qué es lo que aparece? Aparece lo que denominamos, en general en economía se denomina el costo marginal. Imagino que ustedes ya han escuchado esto, eso del costo marginal. Y en generación se trabaja mucho con el costo marginal.
Tenemos competencia perfecta, se da solamente en generación, tanto transmisión y distribución, no hay mucha competencia perfecta. Y como les decía, lo que busca para el generador principalmente es poder trabajar estar ojalá trabajando bajo el costo marginal, eso le generaría ganancias. ¿Cómo se determinan los precios del mercado energético? Hay varios tipos de precios. Está el precio de generación, que vamos a ver que es el costo marginal. Están los precios de distribución, que los genera la CNE, es la que dice cuáles son los precios que mencioné. Cada 6 meses hace un estudio que calcula los precios. Y en transmisión se paga por un servicio, que es mantener el servicio de transmisión. Bueno, como producto en particular, lo que nosotros vemos es tener el servicio de energía, ese es el principal producto, y eso es lo que se lanza. Y bueno, dentro de los valores, es un mercado, entre comillas, abierto, sobre todo en generación. Si alguno de ustedes tiene el capital y quiere hacer una planta generadora, nadie le va a decir que no lo haga. O sea, el mercado es súper abierto, lo que es más cerrado son estos dos mercados de acá, porque lo mismo que les digo, acá es un mercado muy pequeño, no puede entrar cualquiera. Lo que es generación, si yo entro a lo que es generación, es un mercado regulado, vamos a ver lo que es regulación, ¿por qué se regula? Porque principalmente estamos en presencia de dos monopolios naturales que si no lo regulamos nos pueden hacer subir los precios. Trabajamos mucho con costo marginal, aunque también se proyecta a largo plazo por el costo medio, y cada mercado comunal tiene una forma. Yo creo que quiero llegar rápido a ya, ahí vamos. Lo demás lo leen ustedes, pero este es un esquema del mercado en general, acá en Chile. Tenemos la generación, aquí está una central térmica, tenemos la transmisión, ahí está donde dice subestación de poder, tenemos el transformador que va a elevar la tensión con la cual se genera. ¿Por qué elevamos tensión? ¿De acuerdo? ¿Para qué elevamos tensión en una central de generación y la llevamos a una línea de alta tensión? ¿Cuál es el motivo técnico que hay detrás de esto? ¿Qué hago si elevo la tensión? Baja la corriente. Y si baja la corriente, ocupo cables más delgados. No tengo buenos perros, por eso elevo tensión. Está la línea de transmisión, después también hay otra subestación que baja la tensión. Y está la línea de distribución que están los clientes. Y aquí la subestación de distribución por lo que hay un transformador más pequeño. El Coordinador Eléctrico Nacional ve todo esto, lo ve el Coordinador Eléctrico Nacional. Y hace lo que digo yo dice cuáles son las centrales que trabajan, ve cómo está el estado de la línea, si hay una línea que presenta problemas, lo más probable va a parar la generación cerca de esa línea. Y llega hasta. Esta es como su injerencia. De aquí hacia acá lo ve la distribuidora. La distribuidora trabaja y esquemáticamente, si lo vemos como un circuito o algo así, es de esta manera. Tenemos la generación, normalmente los generadores los vemos como un 3, le ponemos una G adentro, nosotros decimos que la generación. La transmisión, que es una línea, y dentro de la distribución o dentro de la transmisión hay una zona que se llama subtransmisión. Como les digo, que ya ahora no existe como el concepto de subtransmisión, que era el nivel de tensión más bajo de 66 kV, era entre 66 y 33 kV. Eso se llama subtransmisión. Ahora desde 33 kV hacia arriba y tenemos distribución. Y aparecen unos clientes que se llaman regulados y no regulados. Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que vivimos en nuestras casas somos clientes regulados. ¿Por qué se llamamos regulados? Porque nuestro precio de compra de energía es un precio regulado y lo regula la CNE. Pero hay clientes que pueden salir a negociar precios, que se llaman clientes no regulados. Y los clientes no regulados, el cliente no regulado, su característica principal es que su potencia consumida
potencia contratada, mejor dicho. Mayor a 3.000 kilowatts. Su potencia contratada es mayor a 3.000 kilowatts. Toda persona, industria o entidad que tenga una potencia contratada a una distribuidora, que sea sobre 3.000 kilowatts, pasa a ser un cliente regulado. Y como cliente regulado, tiene que ir a comprar energía directamente. Ahí puede negociar a quién le compra energía, le puede comprar a estos generadores o a las distribuidoras, a cualquier otro le puede hacer. Entonces, hay mucho ahí, entra al mercado y puede decir, oye, necesito por tanto tiempo, normalmente esos contratos son por varios años, no un par, 5, 10, 15 años. Voy a comprar este volumen de energía y sale a cotizar, mejor no decir a cotizar, y llega a la hora. También hay un tramo, pero estoy entre 300 kilowatts y 3.000. También puedo optar a ser cliente regulado, pero normal ahí puedo, o sea, cliente no regulado, pero ahí puedo optar. No es que sea así o sí, pero sobre los 3.000 paso a ser cliente regulado. O sea, no regulado. Y los clientes regulados son los que nosotros. Nosotros en nuestras casas, nuestros paneles de 6 kilowatts por ley. No, para que te hagan una idea más o menos cuánto son 3.000 kilowatts. Una casa tiene ese panel. Y lo que se viene ahora en Chile, vamos a tener generación, pero también vamos a tener almacenamiento de energía. No sé si han escuchado, están instalando muchas baterías, un sistema eléctrico. Vamos a tener almacenamiento de energía. ¿Y cómo es el almacenamiento? ¿Es una generadora? ¿Una batería? ¿Cómo le pago? Ese almacenamiento va a estar en la generación, va a estar conectado en la transmisión, va a estar conectado en la distribución. ¿Cómo le pago el almacenamiento? Las casas que tienen paneles solares tienen la opción de vender energía, ¿cierto? Está más o menos regulado por la ley de net billing, no me acuerdo el número, así que recién puedo decir mal, pero la ley de net billing me permite a mí vender energía a un precio más bajo del que yo compro, porque obviamente el negocio no es que yo como cliente venda energía, pero sí es poder yo con los paneles subir mi demanda y lo que me sobra lo vendo al sistema. Eso significaría a la larga que podría bajar el precio de la energía, dependiendo de la distribución distribuida del sector, y hacer que los sistemas sean más eficientes. Entonces esto se viene y es parte de la regulación del sistema eléctrico, del sistema eléctrico, cómo lo va a pagar, qué precio le va a colocar, cómo lo hace. ¿Quién participa de la regulación? Tenemos diferentes organismos: Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia, el Coordinador de Acción Nacional, el panel de expertos, el tribunal de conferencia, etc. ¿Cuáles son los segmentos que hay que regular? Generación, transmisión, distribución. Y los clientes pueden ser libres regulados. Y aquí está lo que los clientes libres sobre 3 megawatts o 3.000 kilowatts, lo mismo. Sí o sí son libres, y los que están en este rango tienen la opción de ser libres regulados. Si quieren ser libres, les piden que tienen que estar mínimo 4 años para volver a ser regulados. Normalmente los que se pasan a libres nunca vuelven a regulados, porque siempre cuesta el precio más barato. Aquí, no sé si voy a levantar solamente el tema de generación y la próxima semana vamos a desarrollarlo más. Generación. En primer lugar, es un segmento sin economía de escala, ¿ya? O sea, acá hay diferentes tipos de generadores sobre no existe un valor mínimo, pero se habla como de generación ya sobre los 10 megawatts
ya se evalúa un sistema de generación. Bajo eso puede ser generar sistema de generación conectado al sistema eléctrico, a eso es lo que me refiero. Bajo eso, lo más probable es que no estén conectados al sistema eléctrico, sino que son generación aislada. Están coordinados por el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hacer un negocio de generación, soy inversionista o soy representante de inversionistas, ocurre mucho en Chile que muchas empresas que se dedican a representar inversionistas, hay mucho capital extranjero en lo que es la generación. Y le digo aquí un segmento, quiero hacer por ejemplo generación solar. Y hay un lugar que técnicamente es apto para la generación solar, y le digo al generador que evalúe todos los precios y este es su lugar, que invierta acá y el inversionista invierte. Por mucho que él esté generando, si el coordinador eléctrico no le permite inyectar a la red, no puede hacerlo. Al final, el inversionista hace la obra, hace la planta de generación, pero quien la opera, quien dice cómo operarla, es el Coordinador Eléctrico Nacional. Esa es una de las salvedades del sistema de generación. Eso ha producido, sobre todo por el ejemplo que le estaba hablando, de muchos inversionistas extranjeros que evaluaron los proyectos, que le pasaron carpetas de colaboración de proyectos, que les dijeron que era rentable, que recuperaba la inversión, no sé, en 5 años, generaba 15 años de precio, y que se iba, como se dice vulgarmente, se iba a forrar. Ha pasado que no se ha dado y muchas empresas han quebrado. Han quebrado porque ellos dicen que si yo tengo energía, estoy generando, ¿por qué no la puedo inyectar? Porque el coordinador acuerda sus criterios, ya sea de seguridad, de economía, quizás hay otro que está mejor posicionado y ya se quedó. Entonces, esa situación es difícil de proyectar, que siempre te van a permitir a ti generar. Entonces, hay las empresas que ya han quebrado, sobre todo las solares, son las que más han ido, fue por eso, porque nos pidieron esa opción, que tenían que ellos entregar toda esa infraestructura al coordinador eléctrico, y el coordinador te dice cuánto generan y cuándo no. Aparte de eso, les dicen que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hace la generación? Abastece instantáneamente la demanda. La demanda, como ya les explicaba, el Coordinador Eléctrico Nacional la tiene ya proyectada, de acuerdo a todos los años, cómo se da el comportamiento día por día, pero si hay cambio abrupto, la generación tiene que subirlo, de acuerdo a la instrucción que tiene el coordinador. Y tiene que ser seguro. Entonces, aparte de abastecer la demanda eléctrica tiene que ser de forma segura, no puede generar problemas. Si hay un tema de inseguridad en nuestros generadores, el coordinador dice, ¿sabe qué? Soluciones un problema, pero usted no genera hasta que yo me dé la certeza que es seguro. Entonces también pasa que por el consejo del coordinador hay empresas generadoras que la sacan del despacho, se llama, por un par de días, un par de semanas, hasta que solucione esos problemas que yo defino. Entonces aquí el coordinador le da muy señor por el generador. Y el que se ve el negocio de generación tiene que saber eso. Vamos a bajar hasta acá el día. La voy a subir el fin de semana. Dudas que llegaron a presentar antes de. A los que no han llegado a prueba, vamos a dejar los controles. Como para que. Ahora puedes cortar.